La ideología es secundaria, lo que cuenta es el resultado, y ese resultado no puede ser otro que el progreso de los pueblos y especialmente de los pobres y de la clase media. No hay una igualdad, realmente no se han encargado de darle las mismas oportunidades a todas las personas, sino a su élite, porque entonces el modelo exitoso es exitoso para ellos. Pero la regeneración urbana hecha en este espacio, per se, no representa a los guayaquileños, más bien representa los intereses de una élite y sus ideales de belleza. El Malecón Simón Bolívar es el espacio público más emblemático de Guayaquil. A través de su arquitectura, los malecones restituyen la historia local, la socialización y recreación de los ciudadanos sin importar su género, ideología o estatus social. Giovanni Lupino, también apodado como La Lupe, hace activismo político y música punk. Ha organizado manifestaciones pacíficas en pro de los espacios públicos, la diversidad, el arte y la socialización. Ha llevado a cabo proyectos sin fines de lucro como la revitalización del Centro Cultural Simón Bolívar, proyectos artísticos en zonas marginadas como el Guasmo, y contando con el apoyo de los que protestan a su lado, la apertura de las puertas de la Plaza Centenario. Visité a Giovanni para saber qué pensaba acerca de los espacios públicos y el malecón de Guayaquil. Nos recibió en su casa y pronto salimos a sus afueras, donde había murales grafiteados y donde en las noches preparaba un fogón para vender chuzos. Es exitoso para ellos, no es exitoso para la ciudadanía entera. Quizás es exitoso para alguien que tiene una pega o le consiguen por ahí algún trabajito ahí, pero dentro del municipio o algún contrato aparte. Pero no, eso del modelo exitoso para mí es una falsedad. Es exitoso para sus bolsillos. Guayaquil en 20 años lo que han hecho es maquillarlo, llenarlo de adoquines, rejas, cemento y basura que sigue habiendo. Según Felipe Huerta, arquitecto guayaquileño, un espacio público saludable es aquel que considera a toda clase de ciudadano y que posibilita la visualización de paisajes, comodidad y también aprovechamiento de la flora local. Visité una de las páginas web de la alcaldía donde se muestran los atractivos turísticos de la ciudad. Acerca del Malecón Simón Bolívar, conocido como Malecón 2000, es uno de los proyectos urbanísticos más exitosos de América, considerado modelo a nivel mundial y declarado espacio público saludable por la OPS y OMS. Pero, ¿hasta qué punto es el Malecón de Guayaquil un espacio público? Para responder esto, entrevisté a David Hidalgo, arquitecto graduado en la Universidad de Guayaquil, pero que actualmente se encuentra haciendo un doctorado en Brasil. A la hora de la entrevista, estaba en Japón y conversando por Skype me resolvió algunas dudas importantes. El Malecón Simón Bolívar es el espacio público más emblemático que tiene la ciudad de Guayaquil, no necesariamente por la regeneración urbana, sino más bien por su historia y la ubicación en el centro de la ciudad. Y de hecho es más bien como un espacio artificial con escasos espacios en su interior que generan un valor agregado. No representa a los guayaquileños, más bien representa los intereses de una élite y sus ideales de belleza inspirados en ciudades como Miami. Pero, exactamente, ¿qué implica y cuáles son las causas de que el espacio público esté privatizado? Para responder esta pregunta, consulté los escritos del antropólogo hindú Arjun Appadurai, que acuña el concepto llamado deterritorialización. Este término hace referencia a los elementos que forman parte de los paisajes de ciudades alrededor del globo y que, aún más importante, se repiten como cartas de la misma baraja. Las transnacionales, los grupos étnicos, los migrantes, turistas, ideologías políticas son elementos que forman las metrópolis de hoy en día. Lo especial de los espacios deterritorializados es que ignoran un legado histórico y cultural para así adaptarse a uno global. Un ejemplo de lo que habla Appadurai en cuanto a los paisajes que aparecen en las ciudades, aquellos que nos venden pero que no son para todos, lo podemos ver en este mapa de aquí, en donde los puntos morados son los accesos Wi-Fi en Guayaquil, tan promocionados en el Malecón. La mayor parte de estos puntos se encuentra en el sector de la clase media del norte, pero asimismo en el sur. Aunque por otra parte han sido olvidadas las periferias de Guayaquil, como Monte Sinaí, El Fortín
y Pascuales. No hay ningún beneficio cultural, no hay ningún beneficio histórico, no hay ningún beneficio artístico. No hay ningún músico, no hay cuentacuentos, no hay nada que nos represente. No hay nada que nos recuerde nuestra historia, nuestra identidad. Y exactamente es eso lo que a las instituciones les interesa, que nosotros nos olvidemos. El guayaquileño va a tener que vivir con el hecho de que la modernización que se le ofreció destruyó lo que había anteriormente ahí con un valor patrimonial para dar paso a algo nuevo. Pretendamos ser como una especie de ciudad de las que vemos en la película, con muchos letreros de neón, cosas que comprar, multinacionales, ven, consume, compra, endeúdate, aquí estoy, ven, compra, no importa, después me pagas. O sea, ¿cómo saber entonces si la élite escoge qué vemos, qué consumimos y cómo nos comportamos? ¿Acaso tal vez, después de todo, esto no cueste mucho percibirlo? Es curioso, mientras caminaba por el malecón, me decidí a grabar los aguateros. No pasó mucho para que los guardias viniesen, y al yo mostrarle los permisos que se requieren para grabar dentro del mismo, no tuvo otra opción que solamente sacar al vendedor de agua, que obedeció sin ninguna queja. ¿Pero qué hubiese sucedido si el aguatero se negaba a salir del espacio público? El acontecimiento de este video ocurrió el año pasado. La víctima de aquí, un vendedor ambulante de alimentos empacados. Oye, no le pegues, maricón. ¡Le peguen! Oiga, ya devuélvele, amigo, devuélvele que se vaya. Oiga, devuélvele que se vaya, devuélvele, porque eres ladrón. Así también, mientras iba camino a grabar La Rueda Moscovita, se me acercó este rapero venezolano. Empezó a cantar para la cámara y al minuto llegó nuevamente un guardia. ¿Pasa lo mismo con otros artistas? ¿Acaso el municipio de Guayaquil se interesa por el arte? Lo que se ve en pantalla formó parte de una manifestación pacífica en contra del municipio, donde formó parte el músico local apodado Rey Camarón. El hecho ocurrió en la plaza de la administración, ubicada a metros de la calle Malecón y Pedro Carbo. Soy el chileno que el malecón, soy la cuna de la calle Colón, soy el indio de soy el marginal. Necesario estudiar sobre el arte y la importancia que le otorga la Municipalidad de Guayaquil. Mientras caminaba en el malecón, encontré a Tito Cerda Yona, bisnieto del emblemático poeta guayaquileño Numa Pompilio Yona, y que airosamente me pidió que lo entreviste. Tito fue un reconocido artista. Trabajó en el campo de la música, especialmente como pianista y cantante de ópera, pero también estudió teatro en Chile y canto en países como Italia, España y Francia. Estoy angustiado, he dado toda mi vida para el Ecuador, pero el Ecuador no me ha dado nada, absolutamente. Entonces yo estoy adolorido. Lo que pasa es que no me han dado una pensión. Igualdad de oportunidades y de derechos. Respeto al hombre. Artistas como este quedan en el olvido y por consiguiente con bajos ingresos económicos. Parecería entonces que solo hay ciertos aspectos en los cuales la alcaldía de Guayaquil muestra interés. Uno de esos lugares es el Cerro Santa Ana, o bueno, parte del mismo. El Cerro Santa Ana, para la postal, para los extranjeros, aparentemente ves un cerro con muchas casas coloridas. Qué lindo. Pero si tú te acercas un poco más, si ese mismo turista se acerca un poco más, le van a robar. El cerro es bien agradecido y aquí le cambió la vida a mucha gente. No, a mi familia le cambió, sí, te digo, un 100%. No, el programa no fue para todo el cerro, el programa fue para una parte, pero ciertos directivos se hacen de la vista gorda, tengo familias aquí en el Vélez, lo que está pasando aquí. Entonces, ojalá que esto llegue a algún colectivo, algo que hagan algo de esto. A ningún político de partido, a ningún político obtuso, le conviene que haya una ciudadanía emancipándose, hablando de criterios. Los partidos políticos
que crean que pueden seguir siendo pequeños grupos hegemónicos y excluyentes, si no están liquidados ya, lo estarán pronto. Era la hora de volver a casa. Había pasado grabando una tarde el espacio del malecón Simón Bolívar, pero noches y días pensando en Guayaquil. Las áreas verdes, la tranquilidad y la cultura no tenía espacio en una ciudad como esta. Hemos olvidado nuestra historia y lentamente nos están inventando una nueva. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz.